¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto que nos acompañen en cobertura. Estábamos ausentes un par de días realizando varias producciones audiovisuales, pero ya estamos de retorno precisamente en este formato de entrevista de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Realmente ha sido muy fructífero, hemos visto diferentes realidades en otros lugares también de la ciudad de Santa Cruz que vamos a ir presentándoles en el transcurso de las próximas ediciones en los reportajes especiales. Ahora vamos a hablar de un tema que realmente preocupa no solo a un país, a Nicaragua, sino a todo el mundo, y es precisamente lo que está sucediendo con el gobierno de Daniel Ortega y el pueblo. Hay una reacción, por supuesto, de los ciudadanos en torno a medidas y políticas públicas que se están asumiendo en ese gobierno desde hace mucho tiempo. Han habido convocatorias al diálogo sincero, por supuesto, y a tratar de encontrar el camino que permita mantener una democracia saludable en Nicaragua. Eso ha venido sucediendo. Lo que no venía sucediendo de una manera tan frontal, tan directa y para muchos tan atropelladora también a la democracia y a la libertad de sus ciudadanos, es lo último que ha sucedido: el ataque a la Iglesia Católica, a los sacerdotes, a los obispos, a los laicos, a las religiosas. Incluso las religiosas del convento de Santa Teresa de Calcuta han salido ya de Nicaragua, han sido prácticamente expulsadas y tienen que instalarse en otro país. La detención, en este caso con un arresto domiciliario del Monseñor Rolando Álvarez, es otro hecho que también preocupa a todos los nicaragüenses. Desde el día viernes está bajo arresto. Esta situación en Bolivia, ¿cómo están asumiendo? ¿Qué dice la Iglesia Católica? En ese momento hay un retiro de obispos en Bolivia. Analizan este y por supuesto otros temas para hablar del tema, y hoy hemos invitado a la periodista Mercedes Fernández, a quien le damos la bienvenida. Ella es periodista de la red Herbol y por supuesto no solamente viene siguiendo este tema, sino todos, porque es algo que preocupa, inquieta, en un momento en el que no solo Bolivia, sino muchos desean una convivencia sana y pacífica. ¿Cómo estás, Mercedes? Bienvenida. Buenos días, Judith, muy buenos días a toda la gente que acompaña este trabajo periodístico. Judith, un abrazo. Se siente dolor. Yo pienso que esa Centroamérica, con ese país que viene a ser el más extenso en esa región, está sufriendo, y creo que eso irradia al mundo e irradia también impotencia, rebeldía, protesta. Este país que pensamos que podría estar en manos de quien luchó en la guerrilla y prometió paz a su pueblo. Sin embargo, desde el año 2018 vemos que va creciendo un régimen, una dictadura que creo nadie ya puede dudar que hay en Honduras, como es posible, en Nicaragua, porque cómo es posible que haya todo un clan familiar apoderado del poder. ¿Y cómo puede ser esta lucha ya frontal contra la Iglesia Católica? Pueden haber otras religiones, pero la Iglesia Católica en Nicaragua tiene historia, tiene lucha. La Iglesia en Nicaragua ha estado con los pobres, ha estado con el pueblo, y además cumpliendo lo que la Iglesia en este siglo XXI tiene que tener en absoluta conciencia. Ya no es dar la espalda al pueblo, es mirar de frente y salir a las calles, y lo ha hecho la Iglesia de Nicaragua, y eso es lo que no le ha gustado al dictador Daniel Ortega y a su mujer, que es la vicepresidenta. Escuchaba ayer, querida Judith, unas declaraciones o un tuit que escribía uno de los hijos de Ortega, que también está en el poder, criticando a la Iglesia, ¿no? Entonces eso duele, Judith, duele mucho por lo que está pasando en el pueblo de Nicaragua. Es muy, muy doloroso, es desesperante. De pronto las voces deberían multiplicarse en Bolivia y en el mundo entero
para exigir a Nicaragua que basta ya de atropellos. La Iglesia Católica, a través del Papa, como se conoce, ha hablado de diálogo en un tono moderado, dice mucho, muy diplomático el Papa. Sin embargo, la cabeza de la Iglesia, para muchos debería ser más firme en un pedido, ya, en una exigencia, porque se están violando los derechos humanos, derechos universales, no solamente, Judith, de los curas, no, del pueblo entero. Y el pueblo y la Iglesia en Nicaragua viene a ser ahora, en este momento, uno solo, por la lucha que tiene. Mercedes, por ejemplo, uno de los argumentos que maneja la policía, los servicios de seguridad del Estado de Nicaragua y que ha sido respaldado por el gobierno en sí, es que desde la cabeza grande, desde el Monseñor Álvarez, se estaría incitando a la formación de grupos, se estaría incitando al odio desde la Iglesia en contra del gobierno de Ortega. Una situación que por supuesto está dentro de la retórica de esas autoridades, porque la Iglesia intenta a través de la espiritualidad generar ese puente de diálogo, ese acercamiento y que se respete por supuesto el pensamiento y los derechos humanos. Es grave lo que sucede en Nicaragua, las voces constantes que se están generando en este lugar, policías alrededor en diferentes lugares, pero principalmente un pueblo que está pidiendo ese retorno, una paz, una serenidad precisamente. Cuando ya atacan a la Iglesia, ya entra en otro terreno y eso es lo que en este momento mantiene indignados a los nicaragüenses y por supuesto han habido pronunciamientos, en este caso de las Naciones Unidas, y ese mensaje al que señalabas que ha realizado el Papa precisamente el pasado domingo, donde llama a un diálogo sincero y donde también se espera que se asuman otras medidas en torno a no solamente observar y pronunciarse por lo que sucede, sino hechos tangibles es lo que esperan en Nicaragua, Mercedes. Sí, se habla que qué es lo que quiere Ortega, es llegar a un exilio, ¿no? Ya ha votado prácticamente su país a varios curas, padres notables guías en ese pueblo. Con el padre Álvarez quiere también eso, que salga del país. Y ahí podría acabarse, porque estos curas han sido más que rebeldes, yo creo que han sido consecuentes con la palabra, finalmente, que habla de igualdad, de libertad, que habla de amor al prójimo, lo que no se ha visto y no se ve en este régimen. Entonces, está utilizando todas las fuerzas, la policía en conjunto, para atacar a la Iglesia y en consecuencia debilitarla, y así le está dando también un mensaje cada día al pueblo de Nicaragua. Hay que cerrar la boca frente a la dictadura. Judith, aquí en nuestro pueblo, en Bolivia, ¿cuántas veces la Iglesia no se ha manifestado en momentos claves? ¿Cuántos momentos también la Iglesia aquí en Bolivia ahora incluirse supuestamente en temas de Estado? ¿Qué es lo que quieren? ¿Que la Iglesia solo agarre el rosario y rece? Sí, es fundamental. Cualquier cristiano sabe que la oración es fundamental. Sin embargo, a la oración tiene que seguirle la acción, y la Iglesia de Nicaragua está haciendo eso, consecuente, Judith, con el pueblo. Y pienso que muchos, y a veces me cae a mí la desesperanza de creer, realmente se puede dialogar con gobiernos dictatoriales, sordos, ciegos, que ellos tienen un objetivo, y es finalmente dominar. Es que así es la dictadura. Es decir, ellos tienen la razón y más nadie, porque si alguien sale de ese cobijo que ellos dan, entre comillas, en estas democracias, que ya está para analizar qué tipo de democracia tenemos en nuestros países. Sí, vamos a elecciones, pero ¿a qué? Entonces, yo creo que ellos quieren encajarnos, cobijarnos en lo que ellos consideran es su verdad, y entonces ahí viene la rebelión, el sufrimiento. El Papa, yo vuelvo a lo que él ha hablado de diálogo. ¿Quién no quiere dialogar? Hablamos de una cultura de paz. Nosotros los periodistas
Somos también constructores de paz, pero no somos ciegos ni sordos, y tampoco somos de yeso. Tenemos alma, corazón, vida. Entonces, yo creo que el reto es para todos, Judith, pensar lo que está viviendo Nicaragua, dolerse por Nicaragua y empezar a levantar las voces. Hay una mujer que también, como muchos presos políticos en Nicaragua, ha tomado la decisión de entrar en huelga de hambre. Es su forma de protestar, y entrar en una huelga de hambre, la real, ya es lo último que un ser humano puede tener para hacerse escuchar, para clamar justicia. Y estamos llegando a un punto en el que desgraciadamente podemos lamentar más dolor en Nicaragua, Judith. Mercedes, ¿hay algo, por ejemplo, para que la gente pueda tener más o menos una idea de lo que está sucediendo? En Nicaragua hay una red de canales de televisión y radios, medios de comunicación que estaban dentro de la administración de la iglesia. Este gobierno ha cerrado todos, absolutamente todos, y entre los últimos detenidos incluso está el camarógrafo de la iglesia en Nicaragua. O sea, veamos la dimensión de lo que realmente está sucediendo en ese lugar y quién se manifiesta, independientemente, como mencionábamos hace un momento, de las expresiones, la inquietud, la preocupación, pero algo tangible, cómo el ciudadano que está en ese lugar está realmente viviendo una situación que es de todos los días, ¿no? Y no hay una luz. Lo que sí es fuerte y por supuesto es determinante es la oración, es la fe para el mundo espiritual, para el mundo católico. Vemos en pantalla, por ejemplo, el momento que era detenido el Monseñor Álvarez. Él se pone de rodillas en las puertas de la iglesia porque luego es inmediatamente llevado y cumple un arresto domiciliario, pero el camarógrafo, los otros sacerdotes, laicos, otros religiosos más que estaban en formación para algún día formarse ya, terminar el seminario como sacerdote, todos están detenidos. Entonces, ¿de qué situación? Es un crimen realmente, Judith, porque fíjate que los medios de comunicación, mal o bien, vienen a ser un bastión. Es una labor tan noble que cumplen los medios de comunicación, más allá de cualquier otro análisis. Y la Iglesia Católica siempre ha tenido conciencia de que la comunicación es amor, y del amor se desprende todo en la vida. Por eso es que la Iglesia Católica en el mundo ha incentivado los medios de comunicación, tratando de rescatar quizá un trabajo alternativo, distinto, que procure unión, diálogo, construcción. Esos son los medios de comunicación de la Iglesia. Tenemos acá en Bolivia cuántas veces nosotros en estos medios que estamos trabajando de alguna manera ligados, entendemos que tenemos una labor distinta, una sensibilidad distinta, que eso es como un recado, como una tarea. Si la comunicación es amor, entonces apliquemos aquello, ¿no es cierto?, en el desafío cotidiano. Y en Nicaragua, claro que sí, estos medios de comunicación católicos, más de 20 radios, canales de televisión, han hecho una labor durante por lo menos estos últimos años, cuando empezaba a profundizarse esta dictadura. Desde el 2018 ya fue profundizándose, porque vivieron un tiempo como que creyeron que iba a cambiar ese país, pero no fue así. Entonces los medios de comunicación son claves, y los ha cerrado, los ha callado, los ha destruido. Eso está haciendo Daniel Ortega en Nicaragua. ¿Con qué derecho? Es decir, no es un iluminado, no es un mesías. Y cuidado porque estos gobiernos se multiplican, y de pronto nosotros también en Bolivia podemos ver señales que muchas veces tenemos que detenernos, tomar aire y pensar: ¿por qué está pasando esto? ¿Cuáles son esas señales de los gobiernos dictatoriales que nos llevan a estos extremos que ahora vive Nicaragua? Dolor, falta de libertad. Correcto, Mercedes. Vamos a leer lo que dijo textualmente la ONU y que ha sido publicado en el portal oficial del Vaticano, Vatican News. ONU dice: ataque a la democracia y a la iglesia en Nicaragua.
Para el secretario general de las Naciones Unidas existe una grave obstrucción del espacio democrático en Nicaragua. Preocupan los ataques a la Iglesia y a las organizaciones de la sociedad civil. Mensajes de solidaridad llegan al obispo y a la Iglesia nicaragüense desde todo el mundo. Y lo que ha mencionado también, y el mensaje que ha enviado el Papa también, que expresó sus saludos después del rezo este pasado domingo en el Vaticano, pero expresa su preocupación y dolor por la situación en Nicaragua y su esperanza que con un diálogo abierto y sincero se pueda alcanzar una convivencia respetuosa y pacífica. Esta información oficial de las manifestaciones que vienen desde las Naciones Unidas, las acciones que está expresando el Papa Francisco, todo eso está siendo actualizado en el portal Vatican News, al cual todos, por supuesto, tienen acceso. El obispo de Managua agradece al Santo Padre, por ejemplo, por esta convocatoria que ha hecho este pedido de diálogo sincero. Ahora, muchos dirán, ¿habrá alguna reacción, habrá alguna respuesta del gobierno que está en este momento de Nicaragua atacando a la Iglesia, sacerdotes, obispos, religiosas? Lo que mencionaba en un principio Mercedes, por ejemplo, esas religiosas que hacían un trabajo social en este país han tenido prácticamente que abandonar, irse a otro país y negar de aquí para adelante la ayuda, la solidaridad que daban en ese momento, porque no les han dado ya las garantías de seguridad, incluso para su propia vida. A ese nivel se ha llegado. Claro, cuando trabajas también el espíritu, el alma de las personas para volverlas individualistas, egoístas, cuando trabajas para que de pronto el Estado te dé todo, ¿no? Y dependas del Estado, claro que les hace mal a los dictadores que la gente piense, que la gente sienta, que la gente sea solidaria, que piense en el prójimo. Eso es lo que no les gusta a estos gobiernos. Judith, trabajan para ello. Y estas hermanitas, como la Iglesia en Nicaragua, han mostrado caridad, solidaridad. Es decir, cuando te llegan al alma como humano, con algunos valores y principios, algo pues tiene que cambiar en la vida. Pero cuando te adormecen los valores, cuando te endurecen el alma, entonces ellos pueden trabajar sobre vos. Así son las dictaduras, ¿no? Y yo, si me quedo un ratito en mi país, si me permites, yo digo, claro, ¿qué siente uno cuando, por ejemplo, tenemos un pedazo de nuestra historia con Chaparina sin justicia y no resuelto? Cuando hablamos de la consulta libre e informada, que tampoco se cumple. Cuando vemos el avasallamiento, el avance en nuestras tierras, ¿qué sentimos? Los escuchan y entonces ahí viene la palabra diálogo. Cuando el Papa dice hay que dialogar, cuando hablamos evidentemente de ese deseo de entendernos, de respetarnos. Estos gobiernos tienen capacidad de dialogar, les interesa dialogar, Judith. Eso es lo doloroso, ¿no? Eso es lo que a uno lo pone a veces con los pelos de punta, porque esta realidad de Nicaragua nos está dando señales bien fuertes, yo pienso, a todos los países de América Latina, donde hay gobiernos que cada vez avanzan en un modo de operar en democracia que lastima los derechos universales, los derechos humanos. No puede ser que solo uno tenga la razón en un país. En Nicaragua, Daniel Ortega y su clan familiar, ese poder que ha instaurado, es el que está destruyendo un país. Se va a ir Noriega en algún momento, Ortega, perdón, se va a ir en algún momento, se va a morir como se murió el dictador en Venezuela. ¿Y qué queda en el país? Reconstrucción, pero después de tanto dolor, o quizás ni siquiera eso todavía después de 50, 60 años, como está ocurriendo en estos países como Venezuela, Cuba. Entonces, Nicaragua es para ponerle atención. La Iglesia Católica Boliviana se ha manifestado, ha hablado también de diálogo, porque ha repasado la historia pues de la Iglesia, que siempre ha dado la otra mejilla y ha sufrido en sus luchas, sí, pero algo tiene que cambiar. No podemos seguir, yo pienso, dando
de palco, tanto atropello, no solo a la Iglesia Católica, sino al pueblo de Nicaragua. Cuando la democracia languidece, cuando la democracia está prácticamente deteriorada, cuando solamente una voz es la que determina las acciones y la vida cotidiana de ese ciudadano, y que ya no tiene la mínima posibilidad de manifestarse, y si dice, si expresa algo, pues está en la mira, en la lista de los servicios de seguridad del Estado y es detenido. El hecho que se ataque a la iglesia, incidir en esto, Mercedes, ya deja prácticamente, es como una radiografía. Si la gente, los sacerdotes, la gente que lleva la voz de la espiritualidad en un pueblo está prácticamente encerrada, con las voces totalmente embargadas, privados de su libertad, entonces, ¿qué sucede con el ciudadano común, con el ciudadano de a pie, como manifestamos aquí en nuestro país, ¿no? Claro, yo creo que el nicaragüense está librado un poco a su suerte. Allá llaman, yo estaba anotando aquí, sapos chivateando a la gente, al pueblo, ¿no? Que son aquellos que dentro de un régimen, ¿no?, se vuelven esos tentáculos que se mezclan con el pueblo, pero no para convivir, sino para vigilar, para luego avisar. Y eso implica, pues, no vivir en libertad. Esa es la dictadura. El pueblo de Nicaragua, ¿cuántos presos políticos hay en Nicaragua? ¿Cuántas personas tienen que callarse y aceptar? Muchos estamos diciendo, ¿quién va a salvar a Nicaragua? Muchas rodillas en el mundo, Judith, están rezando por Nicaragua y se está, no desafiando, pero pensando, el Altísimo, como siempre lo ha hecho, puede hacer un milagro. Sí, pero aquí los humanos tenemos también que ayudar al milagro y no callarnos, no cerrar los ojos ante esta realidad que duele, como decíamos al principio. Yo miraba esta mañana el comentario de un cura en alguna parte del mundo y él decía que ese color celeste y blanco de la bandera nicaragüense en algún momento se va a desplegar por la libertad. Ese país en algún momento tiene que llegar para este pueblo de Nicaragua un cambio. Y a veces pensamos, Judith, nosotros que estamos en la calle cada día como periodistas, cuán poderosa es la unión de los ciudadanos, en conciencia mucho más fuerte. Tendrá el pueblo de Nicaragua seguramente que resistir, no tiene armas, pero sí pacíficamente, como lo han hecho los curas en ese país, hasta que han sido como el padre Álvarez, ahora mismo puesto ahí, retenido, detenido, casi a las puertas, a la orilla del país, para que se lo lleve el Vaticano y se acabe, porque este cura, Monseñor Álvarez, es uno de los que nos ha mostrado que también las herramientas digitales, Judith, son fundamentales para este trabajo de mostrar realidades. Los medios de comunicación cerrados por la dictadura, pero ahora las redes sociales, y las que supo muy bien utilizar el padre Álvarez, nos ha mostrado que se puede mostrarle al mundo lo que está ocurriendo en Nicaragua, Judith. Luis Espinal en Bolivia, y ha quedado una de sus grandes enseñanzas para quienes constantemente vamos repasando, mirando cómo fue la historia. Él decía, dentro de lo que ha quedado como parte de esa expresión desde el alma, que callar es lo mismo que mentir. Así es. Y claro, creo que lo dice todo, ¿no? Es una frase muy fuerte, muy profunda y muy valiente. Claro, Luis Espinal fue asesinado por la dictadura porque Luis Espinal, el padre, nunca se calló. Luis Espinal estuvo en las calles. Luis Espinal fue contra la dictadura que hubo en este país, el famoso Plan Cóndor y todo lo que aconteció. Entonces es ahí donde tiene que estar
quien valientemente tiene y desea verdaderamente la igualdad, la libertad entre los pueblos, y quieren silenciarnos, y quieren acostumbrarnos a ser, yo pienso, Judith, si me permites, a ser calmos. Es decir, no hay que hablar demasiado. ¿Para qué te vas a complicar la vida? Nos están acostumbrando a eso. Y entonces me pongo a pensar en Luis Espinal. ¿Dialogaría si él estuviera ahora en Nicaragua? Sí, exigiría diálogo, pero si no hay diálogo, yo creo que diría las verdades, como lo está diciendo la iglesia de Nicaragua, ¿no? Yo recuerdo que en mis primeras épocas, cuando iniciaba el periodismo, en un medio de comunicación, casi de manera obligatoria, leíamos el semanario aquí que escribía el padre Luis Espinal. Y qué importante y qué fundamental, por ejemplo, ha sido para mi vida periodística el haber leído esa posición que tenía en momentos tan difíciles este valiente cura. Entonces, ¿cómo no? Ortega sabe que la Iglesia Católica de Nicaragua puede cambiar a la gente, puede abrirle los ojos. Y eso no quiere el dictador. Y pienso que no solamente la Iglesia a nivel del mundo, sino desde todos los ámbitos, deben manifestarse. Sí, han mandado sus muestras de solidaridad, están rezando, están hablando de diálogo, pero ¿qué más se puede hacer en Nicaragua cuando los medios de comunicación están cerrados? Un medio de comunicación en ese país que solo habla de lo bueno que quiere el dictador que se hable. Aquí en Bolivia, imaginémonos cómo podría ser la prensa solamente oficial. Vivimos dos realidades cada día, nosotros estamos en la calle. Yo como periodista voy a contar este hecho que estoy viendo, estoy palpando. Por ejemplo, cuando hubo la reunión del INE. Pero el medio oficial lo va a contar de una manera. Y por eso es importante y por eso hay que tener conciencia que el cierre de los medios de comunicación en Nicaragua es pues cortar la democracia, ¿no? Y cerrar las iglesias también es cortar la posibilidad de que el pueblo en su mayor expresión y espiritualidad puedan razonar de cómo viven, de qué está viviendo su país, Judith. Cuando el poder pierde ese sentido de la autocrítica, cuando solamente se impone una sola verdad, una mirada que ellos desde el oficialismo simplemente hacen como prevalecer, y eso es lo que tiene que determinar en un pueblo, cuando no existe ninguna posibilidad de una libertad de expresión, cuando se gobierna también en base a una publicidad, ¿no? Cuando hay determinados estadistas de Estado que se acostumbran a gobernar a través de la publicidad. Hablando de eso, precisamente estábamos viendo unas cifras que le ha pagado, en este caso del lado boliviano, la administración Arce a un canal de televisión internacional por publicidad, ¿no? Una suma realmente llamativa, y es un dinero del Estado. ¿Para qué? Para que el canal internacional muestre cómo está gobernando valga la redundancia, el gobierno, el presidente. ¿Será que se necesita publicidad para las obras? ¿Será que solamente las obras no se muestran solas cuando son tangibles? Bueno, hay muchos elementos que ver, y bueno, hacemos en este caso hincapié en lo que está sucediendo nuevamente en Nicaragua. Tenemos la esperanza de que mejoren las condiciones. Hemos intentado conversar con gente de la Iglesia de Nicaragua y por supuesto es totalmente complicado hacer esta conexión, dadas las circunstancias, y desde aquí nos solidarizamos desde Cobertura. Te agradecemos mucho, Mercedes, tus palabras, tu visión, tu mirada de lo que está sucediendo en este país. Gracias, muchísimas, Judith. Te voy a robar un minuto y lo voy a aprovechar bien, porque cuando hablabas de que una sola mirada de lo que está aconteciendo no es la mirada completa de una realidad. Y me estoy acordando de un pedido que ha hecho el gobierno en un momento clave que también tenemos en el país a propósito de la realización del censo. Cuando se ha reunido con autoridades como los rectores, como los gobernadores, los alcaldes, hace poco acá en Santa Cruz, esta reunión de coordinación,
¿Qué es lo primero que se pidió? A la bolsita negra o café, póngale el color que quiera, sus teléfonos. Todos entraron incomunicados. Pero es que no se dan cuenta que esa es una violación a su derecho. Cuando termina la reunión hay una sola versión. Y si hay dos, el pueblo duda. ¿Cuál está diciendo la verdad? Y por eso es tan fundamental que el comunicar en democracia se respete, Judith. Y vuelvo a eso, no una sola verdad puede ser vista por el pueblo. El pueblo tiene derecho a mirar lo que está pasando y por eso es fundamental que en Nicaragua los medios de comunicación no estén como ahora, cerrados, los que están en libertad o han trabajado en libertad. Judith, te agradezco y vuelvo a convocar a que la gente no sea indiferente con lo que pasa en Nicaragua. Es una realidad que puede saltar también a otras regiones, aunque uno parezca pesimista. Yo creo en la libertad, creo en la democracia, creo en la lucha, creo en la resistencia y creo que merecemos vivir en respeto a los derechos universales. Y la Iglesia para mí es fundamental también en los pueblos. Gracias, Judith. Gracias, Mercedes. Nadie podría ser indiferente a lo que sucede en Nicaragua. Nos solidarizamos con el obispo, con el monseñor, con todos los sacerdotes, las religiosas y con el camarógrafo de la iglesia, colega nuestro que detenido. Increíble lo que sucede. Muchísimas gracias, Mercedes. Hacemos una pausa en cobertura y estamos, por supuesto, minuto a minuto conociendo las acciones que se están tomando en este tema.